Hola, hola, bienvenidos de nuevo a su podcast Monocromo, un podcast donde hablamos de diseño. En el episodio anterior les hablé un poco de cómo ha sido mi carrera profesional, mis inicios, mis experiencias y cómo fue que me decidí por empezar un podcast y el por qué ustedes deberían de empezar con esos proyectos que tienen en mente y que aún no se han atrevido a empezar. Bueno, pues el día de hoy hablaremos sobre el diseño norteño. Ya quisiera yo saber gritar así. Le falla a México. Pero bueno, hoy hablaremos del diseño del norte de México, ¿no? El diseño perrón. Y para hablar de ello más a fondo, hoy tengo como invitado a Omar Garfio, quien es comunicador, profesor de diseño del ISAD, fundador de Cencerro y padre de 3 hijos. Hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buah, se me hace súper raro decirte Omar. Creo que seguiré un poco con nuestra tradición y con tu permiso, pues te llamaré Garfio. Además de todo esto que he dicho sobre ti, ¿hay algo más que te quisieras añadir? Bueno, Alexis, primero que nada, muchas gracias por la entrevista, por tomarme en cuenta y por traer a la mente esos recuerdos de cuando arrancamos por ahí o rearrancamos el estudio en 2015. No, bueno, en lo personal, pues nada, que tengo pues 4 pérdidas totales, que eso implica 4 accidentes totales con un vehículo o con vehículos diferentes y ni un hueso roto. Entonces, por algo estoy vivo, no sé, algún destino tendré que cumplir. Eso es un récord, ¿eh? Sí, yo creo que quizás me deba de rentar para Crash Test Dummy en alguna de vehículos. No, que va así como diseñador, estás bien, no te preocupes. Bueno, ya que estamos aquí, hablemos un poco del tema de hoy, ¿no? Un poco del diseño que se hace en el norte de México, como yo lo llamo el diseño perrón. Y primero, para poner en contexto a los que son de fuera de México y que están escuchando el podcast, ¿qué ciudades consideras tú que son las del norte de México, ¿no? ¿Cuáles son consideradas las ciudades norteñas? Bueno, pues mira, originalmente yo creo que desde que México fue conquistado en la época postcolombina, pues definitivamente se dividió en Mesoamérica y Aridoamérica, ¿no? Entonces esa división creo que prevalece hasta la fecha, quedando el norte pues en Aridoamérica, que es la parte más desértica. Y pues bueno, creo que hasta nuestros días existe una disertación o una discusión acerca de dónde empieza el norte, ¿no? Por trazar una línea horizontal, yo diría que se supondría que a partir de Zacatecas, quizás un poco de la Huasteca Potosina y Sinaloa, y de ahí para arriba lo que cuente, ¿no? Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y pues para no dejar para ninguno, ¿no? Claro, es que México es tan extenso que luego no sabes qué estados son del norte, qué estados son del centro, qué estados son del sur. ¿Sabes? Entonces es mejor tener así como ya una visión general de cuáles podríamos considerar como estados del norte. Así que ahora que ya los tenemos definidos, ¿cuáles dirías tú que son las características principales del diseño en el norte de México? Mira, bueno, pues yo creo que los pueblos del norte de México, o el diseño está basado con propiamente cómo se dan o cómo se gestan los pueblos del norte de México, ¿no? Que están asociados principalmente con ciertas características relacionadas al clima, ¿no? Como gente franca, directa, con su hablar golpeado y seco, pues hasta cierto punto, como te comento, relacionado con el clima. Incluso pues los estados del sur de Estados Unidos con los que compartimos frontera pues tienen este hablar característico y entonces pues el diseño es también un lenguaje y creo que tenemos una influencia muy apegada por los estadounidenses, ¿no? En este caso el diseño de Estados Unidos yo lo podría llamar como muy práctico, generalmente muy sencillo en su ejecución, resuelve sin mucho conflicto y pues creo que se nota, ¿no? Que en el norte de México tenemos esa influencia, ¿no? En este caso, el diseño de las ciudades, por ejemplo, lo vemos en el ámbito vial, ¿no? Las ciudades del norte de México se parecen un poquito más a las del sur de Estados Unidos en cuanto a que hay menos glorietas, menos diagonales, menos empedrados. Tenemos quizás más letreros y señalamientos porcentualmente que ciudades del sur. Me tocó radicar en Guadalajara y eso es muy evidente, por ejemplo. Y bueno, pues eso también las vuelve un poquito más esquemáticas y sin entrar en demérito de que haya creatividad, pues creo que es un diseño un poquito más influenciado por Estados Unidos,
y esas pudieran ser características del diseño de Estados Unidos, del diseño del norte de México y evidentemente de Estados Unidos también. Wow, claro. Es que, por decir de lo que acabas de decir, me gustaría mucho rescatar esto que dices, ¿no? Que el diseño es como otro tipo de lenguaje. Entonces, dependiendo de cómo nos comportemos en sociedad o cómo hagamos ciertas cosas socialmente, claro, como sea nuestra forma de hablar, como sea nuestra forma de relacionarnos, se ve directamente afectada como al diseño. O sea, no es lo mismo la cultura que tenemos en el norte a la cultura que existe en el sur de México. Entonces, habiendo estas diferencias, ¿cuáles dirías tú que son las características del diseño del sur de México? Pues sí creo que tiene sus diferencias, ¿no? Sobre todo por esto que decimos, ¿no? Del propio lenguaje. Es decir, me parece a mí que en el sur de México son un poco más campechanos, más risueños, a lo mejor un poco más parlantes, ¿no? Que lo que somos en el norte, y eso lo vuelve un diseño quizás más empático con la personalidad de la gente. En este caso sí veo diferencias, pero nada insalvable, ¿no? Nada irresoluble y nada que nos distancie. Al contrario, pues creo que se complementan. Claro, y es que a pesar de vivir todos en el mismo país, pues tenemos como un montón de culturas, ¿no? Tanto en el norte como en el sur. Y eso mismo nos da un juego para diseñar o para comunicar, vamos, no sé, brutal. Y aunque en el sur se diseña más en base como a esta historia de México, esta mitología, los dioses aztecas, las culturas mayas, zapotecas, ¿tú crees que haya alguna forma de llevar todo este tipo de diseño al norte del país? Sí, yo creo que sí. El tema es que tradicionalmente ha habido un desapego un poquito mayor en el norte de México por las culturas tradicionales o prehispánicas, por las culturas indígenas. Sí ha habido quizás un poquito más de distanciamiento, no quiero decir alguna palabra más dura, pero sí creo que a cierto punto se parece el modelo un poquito más a la relegación de estos pueblos indígenas y a una posible separación de ellas. En este caso sí, la gente del sur tiene un poquito más de apego, tradiciones mucho más emblemáticas como el Día de Muertos o quizá los voladores de Papantla, que son mundialmente famosos, se vuelven más parte de un sincretismo con la cultura mestiza, ¿no? Y en el norte de México, pues francamente sí hay una separación un poquito mayor, pero sí creo que ese diseño más lúdico se puede traer hacia el norte, así como un diseño más pragmático se puede llevar hacia el sur, ¿no? En este caso algunos estudios incluso hacen mofa en sus propios nombres, algunos estudios de diseño, de esta caracterización humorística, ¿no? del sur de México, incluso en el hablar, con el doble sentido, el albur, pues eso se queda de manifiesto, ¿no? Y se nota también en el diseño, que es un poquito más atrevido, digamos, en el sur de México. Ostras, el albur ya no me acordaba. Ya no me acordaba de él. Entonces, ¿se puede usar el albur como concepto de diseño? Sí, totalmente. Pues el albur, el calambur y todos estos dobles sentidos que son muy característicos del sur de México y que en el norte de México también lo adoptamos, ¿no? Sin ningún problema, pero nos cuesta un poquito más de trabajo. Y en ese sentido, bueno, pues insisto, el diseño como lenguaje, pues sí tiene esta posibilidad de participar en todo el país y sí de entendernos como un todo, ¿no? A final de cuentas, creo que estas diferencias de regionalismos, podríamos llamarle, pues terminan por unirnos y por hacernos quizás más competitivos, ¿no? Y creo que el ejemplo lo tienes tú ahí de viva voz. Creo que esta separación natural que existe en las ciudades españolas, ya sea por distancia, tradiciones, incluso por idiomas o lenguajes propios de la región, permiten tener la liga más competitiva del mundo en el fútbol, ¿no? Y eso es un asunto de rivalidades y pasiones que pues incluso trasciende fronteras, ¿no? Claro, que es como decía antes, ¿no? Que aún estando en el mismo país hay tantas culturas, hay tantos lenguajes, hay tantas cosas diferentes, hay tantos paisajes de los cuales te puedes inspirar, puedes sacar ideas y puedes crear muchos tipos de lenguajes de diseño. Y bueno, ahora que ya tenemos un poco más claro lo que es el contexto de diseño en México, tanto en el norte como en el sur, y yo teniendo varios conocidos en Chihuahua que al terminar la universidad quieren irse específicamente a Querétaro o a Ciudad de México, quería preguntarte ¿por qué crees que se dé esta fuga de cerebros, ¿no? De talento que se va del norte hacia el sur? Creo que independientemente de las razones individuales o personales que pudiera tener una persona, ya sea por
algún problema personal o quizás por el simple hecho de solamente querer probar nuevos rumbos en otra latitud. Creo que esto tiene que ver más con un desarrollo natural de las ciudades, ¿no? Es decir, Querétaro y Ciudad de México, pues no se diga, son muchísimo más grandes que prácticamente cualquier ciudad que tengamos en el norte. Entonces, bueno, las ciudades grandes pues son polos que atraen a cualquier persona o profesional que quiera desarrollarse en la búsqueda de más oportunidades. En ese sentido, pues a mí me parece natural y además eso abona mucho al desarrollo de la profesión, en este caso del diseño, puesto que estamos hablando de que el diseño se alimenta mucho del consumo de productos culturales, ¿no? Y la Ciudad de México, pues es ahora sí que la cúspide en ese sentido a nivel nacional, ¿no? Tenemos ahí la afluencia y confluencia de conciertos, de grandes artistas, de diversas formas de expresión, desde las autóctonas y nativas, mestizas, hasta de carácter internacional, ¿no? Entonces, creo que también como al menos la carrera de diseño está muy relacionada con esta forma expresiva, pues se satisface mucho más fácil en una ciudad grande, ¿no? Y también, bueno, pues por el afán de pertenecer a una agencia grande o a un estudio grande, como los podemos encontrar más fácilmente en la Ciudad de México, insisto, por un desarrollo económico natural de ser el centro del país, la capital federal y tener mayores recursos económicos. Claro, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y tú crees que esto que pasa de diseñadores del norte yéndose hacia el sur pueda pasar también a la inversa? ¿Que diseñadores del sur vengan hacia el norte? Sabes que sí, pero generalmente creo que la gente que está acostumbrada a vivir en una ciudad más grande batalla al migrar a una ciudad más pequeña por el ritmo de vida. Son gente que tienen quizás un tren de vida un poco más acelerado y entonces esto complica un poquito la adaptación. Me parece que es más fácil que una persona de un ritmo menor o un ritmo más desacelerado como una ciudad pequeña como Chihuahua, el migrar a una ciudad más grande, pues se vuelve hasta cierto punto un escaparate y una vorágine, ¿no? de explosión de los sentidos. Quiero decir con esto que de alguna manera las personas de grandes ciudades del sur batallarían un poquito para venir hacia el norte de México y bueno, esto más que nada por el tamaño de las ciudades. No es estrictamente alguna cuestión personal o algún tipo de rechazo o de división, en este caso etnográfica, entre la gente que está en diferentes polos del país. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Es más sencillo mudarte de una ciudad pequeña a otra más grande y luego dar ese salto de esa ciudad más grande a otra todavía más grande, como para seguir creciendo profesionalmente, que empezar en una ciudad muy grande y pasar a una ciudad muy pequeña. Digo, lo sé de experiencia propia. Y como comentaba, bueno, ya para cambiar un poco de tema, ¿no? Comentaba en la introducción que eres profesor del ISAD. ¿Cuántos años llevas ya dando clase? Llevo 2008, bueno, pues este año se cumplirían 13. Ya, 13 años dando clase ya. Wow. Sí, ahí en el ISAD. En el ISAD ya como profesor tengo unos cuantos más en algunas otras instituciones aquí locales, pero realmente pues ya donde me he estacionado un poquito en cuanto al apego a la institución, y yo diría que es mi segunda alma mater, pues es el ISAD. Madre mía, 13 años. Se dicen fácil, yo sé que se dicen fácil, pero seguramente que ha sido una súper travesía y te ha tocado ver, o sea, de todo. Así que ya desde un punto de vista, tú como profesor, ¿crees que como diseñador y profesor del norte, tus clases están influenciadas por este tipo del diseño norteño que hablábamos anteriormente? Sí, seguramente sí, porque a final de cuentas el entorno es un factor trascendental para lo que desarrollas, ¿no? Desde el brief que manejas con el cliente te das cuenta de que los clientes quieren soluciones rápidas, pragmáticas y necesitan vender e impulsar sus negocios, ¿no? O sus servicios. De esta manera hay que resolverles, pues, de manera práctica, ¿no? También, de alguna manera, el estar tan cerca de Estados Unidos o incluso ahora la pandemia lo que nos ha venido a acelerar es esta conexión transatlántica, ¿no? Incluso la posibilidad de llevar el diseño a otras latitudes, pues sí, nos ha hecho voltear hacia esta parte de un diseño más pragmático, ¿no? Entonces yo creo que sí, para responderte rápidamente, sí, definitivamente el diseño el diseño del norte está vinculado por esta practicidad y este ser pragmático. Buah, ya ves, es que ahora el COVID nos ha roto 1000 paradigmas, 1000 tabúes, ¿sabes? Que cosas que se esperaban que pasaran a 10 años vista y que están pasando ahora, y el teletrabajo,
el poder estar yo aquí en Valencia hablando contigo en Chihuahua y grabar este episodio del podcast, es que me parece a mí fenomenal cómo se está dando como toda esta globalización. Y bueno, ya para cerrar y dejar como última pregunta, ¿cómo puedes influenciar a tu alumnado a la hora de dar clases como para evitar esta fuga de cerebros? Sí creo que se puede, pero francamente no lo buscaría. Creo que es parte del crecimiento natural de una persona. Imagínate el crimen que hubiéramos cometido si te hubiéramos puesto una pata en el pescuezo y que no, de alguna manera hubiéramos impedido que migraras, ¿no? A final de cuentas es no solamente un crecimiento profesional, sino también personal. Y si la gente tiene la inquietud de migrar, no lo vería tanto como una fuga de cerebro, sino como un crecimiento, ¿no? Un crecimiento personal que al final incide en el diseño. Ahora, yo creo que si alguien en el norte de México escucha esta entrevista va a decir que estoy diciendo que el diseño es en el norte de México muy aburrido, que somos muy pragmáticos y funcionales, pero que no hacemos nada creativo. No, creo que no va por ahí. O sea, va más en el sentido de que quizás somos un poco menos arrojados que la gente en el sur por cuestiones idiosincráticas de dónde surgimos, de dónde venimos, de este hablar golpeado, del clima seco, de batallar para que algo crezca, de tener que empeñarse en mucho trabajo. Y esto, bueno, nos ha permitido tener otras formas de expresión, ¿no? El hablar cantado del sur del país se caracteriza también con esta relación con el medio ambiente que los vuelve quizás un poco más, pues no sé si sociales, podríamos decir. Pero en ese sentido no quiere decir que nuestro diseño sea aburrido, sino que busca otras formas de expresión que resuelvan quizás más lo inmediato. Me encanta, me encanta, de verdad. Y bueno, una última cosa que te gustaría agregar o decir. No, Alexis, yo creo que sería todo. Muchísimas gracias, te agradezco en verdad por la oportunidad. Me da muchísimo gusto saber que estás emprendiendo este proyecto. Ojalá que perdure, que tenga seguidores y muchos, y que pues nos podamos ver pronto, ¿no? Pasada esta pandemia y que vuelvas a poder, ya sea volver a México o que te tope por allá en la madre patria. Claro, sí, yo también espero que nos veamos pronto ya. Ya te lo digo, que si no es en México, pues que sea aquí, en la madre patria. Pues muchas gracias, Rafael Méndez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por esta conversación, por aceptar la invitación al podcast y sobre todo por ayudarnos a entender cómo es el diseño tanto en el sur como en el norte de México, cómo está el contexto ahora mismo allí, cómo es que el diseño es en sí un lenguaje, ¿sabes? Como el hablar o el escribir, y cómo podemos traducir esas cuestiones culturales a la hora de diseñar, pues en diferentes conceptos o en diferentes prácticas, ¿no? Muchas gracias por escuchar el podcast de esta semana. Recuerden que si escuchan el podcast a través de la página web monocromo.xyz, además del audio podrán encontrar recursos extra, como links de interés, vídeos y demás temas interesantes para leer en el blog. Nos vemos en 2 semanas. ¡Hasta pronto!